Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde las grandes historias cobran vida a través de la voz. Si te apasionan los relatos que exploran lo misterioso, lo inquietante y lo que está más allá de lo comprensible, estás en el lugar adecuado. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos capítulos. Prepárate para adentrarte en una historia que desafía la mente y pone a prueba tus nervios. En el siguiente viaje, te llevaré a las profundidades del Entierro de las ratas, una novela de Bram Stoker, un relato que te atrapará con su atmósfera sombría y sus giros inesperados. A lo largo de los capítulos, conoceremos a un hombre que se ve envuelto en un mundo oscuro, donde las ratas parecen ser solo el principio de algo mucho más aterrador. Acompáñanos en este recorrido, capítulo a capítulo, y no olvides dejarnos tus comentarios sobre lo que más te impactó. Capítulo 1. La llegada a la ciudad. La ciudad se extendía ante mí, como un monumento al silencio y al misterio. Al principio, me pareció ser una ciudad común, quizás algo olvidada por el paso del tiempo, pero a medida que me adentraba en sus calles, comprendí que lo que tenía frente a mí no era común. Aquella ciudad parecía guardar en sus rincones secretos que nadie osaba desvelar. Al llegar, las primeras sensaciones fueron de desorientación. El aire pesado y denso me envolvía, haciéndome sentir fuera de lugar. Me había estado preparando para lo que encontraría, pero nada me había preparado para lo que ahora veía. La ciudad estaba desierta, el bullicio típico de una urbe moderna brillaba por su ausencia. No había vehículos, no había gente caminando por las calles, y las tiendas que se alineaban a ambos lados parecían cerradas, sus ventanas opacas como si no quisieran dejar entrar la luz del día. Las calles vacías hablan de un pasado sombrío, me dije a mí mismo, mientras avanzaba sin rumbo fijo. Mi presencia en ese lugar no era casual, ya que me habían hablado de esta ciudad, de su historia oscura y de los misterios que se ocultaban en sus sombras. Pero, al igual que los que habían llegado antes, me sentí atraído por la necesidad de comprender, de desvelar los secretos que la ciudad guardaba con tanto celo. Me detuve en una esquina. En la lejanía, una figura apareció, como una sombra que se deslizaba por el suelo. Al principio pensé que era un espejismo, pero al acercarse, comprendí que era una persona, un anciano, que caminaba lentamente, casi sin hacer ruido. Su rostro arrugado y su mirada fija hacia el suelo me inquietaron de inmediato. Lo observé por un momento antes de que su voz rompiera el silencio. «Bienvenido a nuestra ciudad», dijo con una voz ronca, como si su garganta estuviera tan reseca como las piedras de las calles por las que caminábamos. «Si buscas respuestas, ten mucho cuidado con lo que desees descubrir». Su presencia era desconcertante, y la advertencia que me dio parecía más una amenaza que un consejo. ¿Respuestas? No busco nada más que entender lo que está sucediendo aquí. La ciudad tiene una energía rara, algo en el aire que no puedo evitar sentir. Lo que sientes no es solo el aire, contestó el anciano, mirándome ahora con una intensidad que no había visto en sus ojos hasta ese momento. Son las sombras de lo que se ha perdido. Los secretos guardados en sus muros, en cada rincón olvidado, que ya no quieren ser conocidos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no dije nada más. El hombre se alejó, dejándome solo con mis pensamientos. Las palabras que acababa de escuchar resonaban en mi mente, pero más que respuestas, dejaban aún más preguntas sin resolver. Las sombras de lo que se ha perdido, ¿qué quería decir con eso? ¿Qué secretos estaba ocultando esta ciudad que había estado viviendo en mi mente durante semanas? Continué caminando, mis pasos resonando de manera extraña en el vacío de la ciudad. La calma era abrumadora, incluso un poco aterradora. De alguna manera, la ciudad parecía estar esperándome, como si supiera que yo llegaría. Entonces, algo atrajo mi atención, algo que estaba fuera de lugar, una tienda antigua, casi oculta por el polvo y las telarañas. Decidí entrar, atraído por una curiosidad que no pude controlar. Dentro de la tienda, el aire estaba denso, pero también había algo en el ambiente que me hacía sentir como si estuviera rodeado por algo intangible. Las estanterías estaban repletas de objetos antiguos, que parecían haber estado allí durante generaciones. Mi mirada se detuvo en un objeto en particular, un reloj de bolsillo, antiguo, con una tapa de plata y una inscripción casi ilegible. Era extraño, como si el objeto me estuviera llamando. Lo tomé entre mis manos y pude sentir un ligero cosquilleo recorrer mis dedos al contacto con él. El dueño de la tienda,
un hombre mayor, apareció de la nada, como si hubiera estado observándome todo el tiempo. Su presencia fue aún más desconcertante que la de la ciudad misma. «¿Interesado en ese reloj?», dijo, su voz rasposa y baja. No esperó respuesta, sino que continuó: «Este reloj ha estado aquí durante generaciones. No funciona como otros relojes, ni como otros objetos. Tiene una historia propia. Solo unos pocos han entendido su propósito». «¿Y cuál es su propósito?», pregunté, un tanto escéptico. El hombre sonrió, una sonrisa que parecía tener más de enigma que de simpatía. «Algunos objetos se resisten al tiempo, otros no. Este ha sobrevivido al paso de los años por una razón. En este reloj, la ciudad guarda uno de sus mayores secretos. Pero ten mucho cuidado con lo que desees saber». Mis manos comenzaron a sudar, y una sensación de incomodidad creció en mi interior. El reloj parecía pesar más en mis manos de lo que su tamaño sugeriría, y sentí como si todo el aire en la habitación se hubiera espesado, volviéndose más denso. La advertencia del anciano resonaba en mi mente. Decidí salir de la tienda, guardando el reloj en mi bolsillo, sintiendo como cada paso que daba me alejaba más de la tienda y de sus misterios, pero al mismo tiempo me acercaba aún más a los secretos de la ciudad. Lo que había empezado como una simple exploración se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Las sombras de la ciudad se alargaban ante mí. Y sabía, en el fondo, que había tomado la decisión de no volver atrás. Lo que se ha perdido, pensé. Lo que está en las sombras, lo descubriré. Capítulo 2. El misterio del reloj. Esa noche, el reloj permaneció en mi bolsillo, pesado y frío, como si aguardara el momento exacto para revelar su secreto. No pude evitar pensar en las palabras del anciano de la tienda. Este reloj tiene una historia propia. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Y cómo podía un simple objeto estar ligado a los misterios de toda una ciudad? La ciudad parecía más inquietante con cada hora que pasaba. La oscuridad era más profunda, y el aire, más espeso, se enredaba con los pensamientos que no dejaban de rondar en mi mente. Salí de mi habitación en el pequeño hotel donde me alojaba, con la determinación de encontrar respuestas. Si el reloj era la clave, tenía que entender su propósito. El hecho de que el anciano me hubiera advertido de su poder solo aumentaba mi curiosidad. Algo me decía que no estaba simplemente en una ciudad olvidada. No, esto era algo más grande. Algo que estaba esperando a ser descubierto. Caminé por las mismas calles vacías, donde cada rincón parecía ocultar algo. Las farolas apenas iluminaban el camino, y la luna, alta en el cielo, lanzaba sombras que bailaban por las paredes de las casas abandonadas. De alguna manera, todo el entorno parecía susurrar secretos que nunca se atrevían a ser revelados. En mi mente, la idea de que la ciudad misma estaba viva cobraba fuerza. Cada calle, cada edificio, parecía tener una presencia propia, como si estuvieran observándome. Me dirigí hacia el centro de la ciudad, donde había una plaza que parecía estar completamente desierta, incluso a esa hora de la noche. En el centro de la plaza, una fuente de piedra, erosionada por el paso del tiempo, se alzaba en silencio, como un guardián olvidado. Al acercarme a ella, algo extraño sucedió. El reloj, que había estado inerte en mi bolsillo, comenzó a latir. Un leve sonido metálico, como si de alguna manera el mecanismo estuviera cobrando vida. Lo saqué rápidamente, sorprendido. El reloj estaba funcionando, pero no marcaba la hora correcta. El minutero giraba de manera errática, como si el tiempo no tuviera sentido para él. Miré alrededor, buscando una explicación. No había nadie cerca, solo la fuente y las sombras. Pero algo en el aire había cambiado. La sensación de estar siendo observado se intensificó, como si algo estuviera al acecho, esperando el momento adecuado para aparecer. «¿Qué estás buscando?», escuché una voz susurrar en la oscuridad. Me giré bruscamente, pero no vi a nadie. El aire se volvió denso de nuevo, y un escalofrío recorrió mi espalda. El reloj seguía latiendo en mi mano, pero el sonido parecía provenir de algún lugar más allá de lo visible, como si la ciudad misma estuviera hablando. Avancé hacia la fuente, con el reloj en la mano, sintiendo una conexión extraña con el objeto. Al llegar a la base de la fuente, noté algo que no había visto antes, una inscripción grabada en la piedra, casi oculta por el musgo y el paso del tiempo. Me arrodillé para leerla mejor. Las palabras eran antiguas,
pero aún legibles. En este lugar, el tiempo se deshace. Solo los que buscan sin miedo podrán encontrar lo que la ciudad guarda. Las palabras parecían salir de la piedra misma, resonando en mi mente de una manera que no comprendía del todo. Miré el reloj, que ya no giraba de manera errática, sino que parecía haberse detenido. En ese instante, supe que el reloj no era simplemente un objeto, sino un marcador, una especie de llave para algo mucho más grande. Volví a poner el reloj en mi bolsillo y me levanté, pero una sombra se movió en la esquina de la plaza, una figura que se deslizaba entre las sombras. Mi corazón latió con fuerza, y por un momento, estuve tentado a huir. Pero no lo hice. Algo me mantenía allí, una fuerza invisible que me empujaba a seguir adelante. De repente, la figura apareció más claramente. Un hombre, de rostro sombrío, vestido con un abrigo largo y oscuro. Su mirada fija en mí era penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos. Me quedé inmóvil, esperando que hablara. ¿Lo has encontrado?, preguntó, su voz grave y calmada, pero con una presión subyacente, como si ya supiera lo que estaba sucediendo. ¿El qué?, respondí, tratando de mantener la calma. El reloj, por supuesto, dijo el hombre, acercándose lentamente. No es un simple reloj. Es mucho más que eso. Y tú, joven, eres el próximo en desvelar lo que está por venir. Mi mente quedó atrapada en su mirada. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué sabía tanto sobre lo que sucedía? ¿Qué significaba eso de ser el próximo? ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz temblando ligeramente. No es el momento de respuestas, sino de acción. Si deseas entender lo que esta ciudad oculta, lo que los muros encierran, tendrás que ir más allá de tus temores, dijo, antes de darme la espalda y desaparecer en las sombras. Me quedé solo, en medio de la plaza, con el peso de sus palabras resonando en mi cabeza. El próximo. No entendía completamente a qué se refería, pero sabía que estaba vinculado a algo mucho más grande que solo un reloj y una ciudad vacía. Algo que estaba empezando a desvelarse ante mí, pieza por pieza, pero de una manera que desbordaba toda lógica. El viento se levantó, haciendo que las hojas caídas danzaran en el aire. Me di la vuelta y comencé a caminar de nuevo, decidido a seguir adelante. No sabía lo que me esperaba, pero algo me decía que estaba demasiado cerca para darme por vencido. Capítulo 3. El umbral del conocimiento. La noche avanzaba lentamente, y con cada paso que daba por las desiertas calles de la ciudad, sentía que me adentraba más en su enigma. Las sombras parecían alargarse cada vez más, como si la ciudad intentara engullirme por completo. La quietud era tal que podía escuchar el sonido de mis propios pasos, como si fueran los únicos en romper el silencio absoluto que me rodeaba. A pesar de la sensación de desasosiego, no podía retroceder. El encuentro con el misterioso hombre y las palabras que me había dicho seguían resonando en mi mente. Si deseas entender lo que esta ciudad oculta, tendrás que ir más allá de tus temores. Estas palabras, aunque intrigantes, me llenaban de incertidumbre. ¿Qué significaba ir más allá de mis temores? ¿Cómo podía hacerlo? La única forma de obtener respuestas era seguir adelante. Decidí regresar a la tienda donde había encontrado el reloj, convencido de que allí se encontraba la clave para desvelar todo. La tienda, en su aspecto descuidado y polvoriento, parecía un refugio de secretos olvidados. No podía dejar de pensar en el anciano y sus palabras. Algo en su mirada me decía que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. Cuando llegué a la tienda, la puerta crujió al abrirse, como si hubiera estado cerrada durante años. El aire en el interior era denso y lleno de una quietud que me envolvía por completo. Caminé entre las estanterías, observando los objetos antiguos y los recuerdos olvidados que se acumulaban en el polvo. No veía al anciano en ninguna parte, pero algo me decía que él no estaba lejos. De repente, una voz grave y conocida me hizo detenerme en seco. «Volviste», dijo el anciano, apareciendo desde las sombras, como si hubiera estado esperándome. Me giré para mirarlo, y aunque su rostro estaba marcado por la edad y la fatiga, sus ojos reflejaban una claridad inquietante. «¿Sabes por qué estás aquí?», me preguntó, con una calma que contrastaba con el caos que se agitaba en mi mente. No supe qué responder. Lo único que sabía era que algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante, a buscar la verdad detrás de este misterioso reloj y la ciudad que parecía esconder más de lo que mostraba. «¿El reloj? ¿Qué es realmente?», pregunté,
mi voz temblando ligeramente. El anciano dejó escapar un suspiro, como si la respuesta fuera algo que llevaba años guardando, esperando el momento adecuado para revelarla. Ese reloj no es solo un reloj. Es una llave. Una llave que abre las puertas del conocimiento que esta ciudad guarda celosamente. Pero ten cuidado, porque hay quienes no quieren que esa puerta se abra. ¿Quiénes son esos quiénes? Insistí, mi curiosidad superando mi cautela. Almas perdidas, respondió, su voz grave. Aquellos que, al igual que tú, llegaron a esta ciudad buscando respuestas. Pero algunos nunca regresaron, y otros quedaron atrapados en las sombras, sin poder escapar. Si el reloj ha elegido a alguien, es porque tú eres el que puede desvelar lo que está oculto. Pero hay un precio. El silencio llenó el espacio entre nosotros. El precio. Las palabras que el anciano había dicho pesaban sobre mí como una carga invisible. ¿Qué precio tendría que pagar por desvelar los secretos de esta ciudad? Antes de que pudiera hacer más preguntas, el anciano comenzó a caminar hacia una de las estanterías traseras de la tienda. Sin decir una palabra, empezó a mover objetos, buscando algo en particular. Yo lo observaba, desconcertado. Entonces, con un movimiento rápido, extrajo un pequeño libro de cuero de entre los estantes. ¿El precio que mencionas, es este?, pregunté, señalando el libro que el anciano había sacado. Él lo miró por un momento, luego asintió lentamente. Este libro contiene las respuestas que buscas. Pero está escrito en un lenguaje antiguo, uno que muy pocos entienden. Nadie ha logrado leerlo completamente, pero algunos han intentado. Si decides usar el reloj para abrir la puerta, este libro te guiará. Pero ten en cuenta que todo conocimiento tiene un costo. Tomé el libro entre mis manos, notando el peso de su antigüedad. El cuero estaba envejecido, y las páginas dentro parecían estar cubiertas por un polvo tan antiguo como la propia ciudad. Sentí la necesidad de abrirlo, pero algo me detenía. Las palabras del anciano seguían resonando en mi mente. Todo conocimiento tiene un costo. Antes de que pudiera decidir qué hacer con el libro, el anciano habló de nuevo, interrumpiendo mis pensamientos. Hay algo más que debes saber. La ciudad no es solo un lugar físico. Es un espacio donde los límites entre el tiempo y la realidad se desdibujan. Las puertas del conocimiento que buscas no están solo en el mundo tangible, sino en el plano de los espíritus. El reloj y el libro son solo los comienzos de un camino que te llevará mucho más allá de lo que puedes imaginar. Un camino más allá de lo que puedo imaginar. Repetí, confundido, pero algo en sus palabras comenzó a cobrar sentido. El reloj, el libro, y la ciudad misma no eran solo elementos físicos. Había algo más, algo que trascendía los límites de la realidad en la que vivía. Sí, dijo el anciano, leyendo mi confusión, pero no te equivoques. Hay muchas almas atrapadas en este plano. Ellos te vigilan, esperando que tomes el siguiente paso. Ellos fueron como tú, buscadores de la verdad. Pero algunos no lograron salir. ¿Cómo sé que yo no seré uno de ellos?, pregunté, con el miedo comenzando a apoderarse de mí. El anciano me miró fijamente y, por un momento, parecía que la luz de las velas parpadeaba más intensamente, como si hubiera algo en la atmósfera que se alteraba con su mirada. Porque tú tienes algo que ellos no tienen. El reloj te ha elegido. Y como todo lo que es elegido, tu destino está marcado. Pero eso no significa que sea fácil. De repente, un fuerte sonido de campanas resonó en la distancia, como si proviniera de una torre oculta en lo profundo de la ciudad. El anciano me miró, sus ojos fijos en mí. Es hora de que decidas. El reloj ya ha comenzado su viaje, y pronto no habrá vuelta atrás. El peso de sus palabras se instaló en mi pecho. Había llegado al umbral del conocimiento, pero ahora debía decidir si cruzaba la puerta o si me quedaba en la seguridad de la ignorancia. El reloj seguía latiendo en mi bolsillo, como si estuviera esperando mi decisión. Capítulo 4. La puerta del olvido. El viento soplaba con fuerza a través de las calles desiertas, arrastrando consigo hojas secas y pequeños fragmentos de lo que parecía ser polvo de tiempo. Sentí como el aire frío calaba mis huesos mientras seguía caminando, sin rumbo fijo, pero con la mente llena de las palabras del anciano. El reloj en mi bolsillo parecía latir con fuerza, como si también tuviera vida propia, guiándome hacia algo que no comprendía completamente. Algo me decía que lo que estaba por descubrir cambiaría mi destino para siempre. La ciudad,
envuelta en esa quietud ominosa, parecía estar esperándome. Pero algo había cambiado en el aire. Había una tensión palpable, una sensación de que cada paso que daba me acercaba a un lugar del que no podría regresar. Finalmente, decidí que debía buscar respuestas, y la única manera de obtenerlas era adentrándome en los rincones más oscuros de la ciudad. El libro que el anciano me había entregado aún pesaba en mis manos, como una carga que debía llevar conmigo hasta el final. Sus páginas envejecidas me susurraban promesas de secretos y verdades ocultas, pero también me advertían de los peligros de desvelarlos. Sin embargo, el deseo de comprender me empujaba adelante. Caminé durante horas, pasando por calles que se volvían cada vez más estrechas y oscuras. Las luces de las farolas parpadeaban débilmente, y el sonido de mis pasos se amplificaba en el silencio. Era como si la ciudad misma estuviera respirando, esperando algo. Unos pocos transeúntes se cruzaban en mi camino, pero sus rostros no mostraban emociones. Eran figuras apagadas, sombras que se desvanecían en la niebla. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a una plaza que nunca había visto antes. Era un lugar extraño, cubierto de musgo y hierba, con una fuente seca en el centro. En las esquinas, había estatuas que miraban fijamente, como si estuvieran observando a todo aquel que se atreviera a adentrarse allí. Mi corazón latía más rápido mientras me acercaba a la fuente, atraído por una sensación inexplicable de que algo importante iba a suceder en ese lugar. Al acercarme, noté algo extraño en el suelo. Un símbolo estaba marcado con lo que parecía ser sangre seca, y alrededor del mismo, había velas apagadas, como si alguien hubiera intentado invocar algo en ese mismo sitio. Me agaché para inspeccionarlo más de cerca, y al tocar el símbolo, sentí una descarga de energía recorrer mi cuerpo, como si algo me hubiera conectado a una fuente de poder oculto. De repente, una sombra emergió de las estatuas cercanas, y una figura encapuchada apareció frente a mí. Su rostro estaba oculto, pero podía sentir la presencia de alguien mucho mayor que yo, alguien que conocía secretos que no debía conocer. «Sabía que vendrías», dijo la voz grave de la figura, resonando como un eco en la fría plaza. «La ciudad te ha llamado, y el reloj ha comenzado a moverse». «¿Quién eres?», pregunté, con el corazón acelerado. Sabía que debía estar alerta, pero una extraña calma me invadió mientras la figura se acercaba. «Soy uno de los guardianes de la puerta», respondió con una sonrisa oculta bajo su capucha. «Y tú eres el elegido. El reloj te ha guiado hasta aquí, pero ahora depende de ti decidir si cruzas el umbral». «¿El umbral? ¿Qué es eso?», pregunté, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. «La puerta del olvido», dijo la figura. «Es la primera de muchas puertas que deberás atravesar si deseas conocer la verdad. Pero cuidado, una vez que cruces esa puerta, olvidarás todo lo que sabías antes. Solo aquellos que están dispuestos a perderlo todo pueden entrar». La tensión en el aire aumentó, y el reloj en mi bolsillo parecía latir con más fuerza. Algo en mi interior me decía que este era el momento. Si quería conocer la verdad, debía dar este paso, aunque eso significara perderme a mí mismo en el proceso. «¿Qué sucederá después?», pregunté, consciente de que ya no había vuelta atrás. «La verdad, joven buscador, es una carga pesada. Al otro lado de esta puerta, descubrirás lo que realmente eres. Pero ten en cuenta, lo que verás no siempre será lo que deseas ver. La verdad es una herramienta peligrosa, y muchos han perecido al tratar de desvelarla». Miré al símbolo en el suelo, y algo en mi interior me dijo que debía dar el siguiente paso. La puerta estaba allí, esperando ser cruzada, pero el precio sería alto. A pesar de mis temores, extendí la mano y toqué el símbolo, y en ese momento, la plaza desapareció. Un viento helado me envolvió, y todo a mi alrededor se oscureció por completo. Ya no podía ver nada, pero sentía que estaba avanzando hacia algo que no comprendía. Era como si el mundo entero se hubiera desvanecido, y yo fuera un espectador atrapado en una dimensión desconocida. La figura encapuchada había desaparecido, y lo único que podía escuchar era el sonido de mi respiración y el latido del reloj. El tiempo parecía haberse detenido, pero algo me decía que todo estaba a punto de cambiar. De repente, una luz cegadora apareció frente a mí, y cuando mis ojos se ajustaron, vi una puerta. Era una puerta antigua, tallada en piedra, con símbolos extraños y figuras que no podía reconocer. Al acercarme, sentí una presión en mi pecho,
como si la puerta estuviera tratando de advertirme. «Es hora», susurró una voz en la oscuridad, aunque no podía decir de dónde provenía. «Es hora de ver la verdad». Con una mano temblorosa, tomé el pomo de la puerta. Al girarlo, sentí que todo lo que conocía se desmoronaba. El reloj seguía latiendo, y una sensación de desesperación me invadió mientras la puerta se abría. Capítulo 5. El umbral de la verdad. Al abrirse la puerta, el mundo a mi alrededor se desvaneció por completo. Lo que antes había sido un espacio concreto y tangible, ahora parecía disolverse en una neblina espesa y ondulante, como si el tiempo mismo se hubiera suspendido en el aire. El sonido de mi respiración, el latido del reloj en mi bolsillo, todo parecía amplificarse en esa oscuridad abrumadora, como si nada más existiera. No sabía si estaba de pie, caminando o flotando, pero algo me impulsaba hacia adelante, como si la propia puerta me hubiera absorbido, arrastrándome hacia lo desconocido. La luz, aunque tenue, comenzaba a hacerse más presente, pero no era una luz natural. Era fría, distante, como la luz que uno ve en los sueños, esa luz que no tiene origen ni fin, que flota en un espacio etéreo donde las sombras y las formas ya no tienen sentido. Y allí, en medio de esa luminosidad vaga, pude distinguir una figura. Era una silueta humana, una presencia vaga e indefinida, pero claramente consciente de mi llegada. No era una sombra, pero tampoco una figura definida. Parecía ser algo intermedio, algo que no se podía clasificar como real, ni completamente irreal. «Bienvenido, buscador de la verdad», dijo la figura con una voz que resonó en mi mente más que en mis oídos. No había ninguna calidez en sus palabras, solo una frialdad que me hizo sentir que no estaba hablando con una persona, sino con algo mucho más allá de la comprensión humana. «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya sabía que no iba a obtener una respuesta clara. A lo largo de mi viaje, cada pregunta parecía llevarme a una nueva encrucijada, donde las respuestas solo traían más oscuridad. «Soy el guardián del umbral», respondió la figura, y al hablar, su forma comenzó a definirse más, como si sus palabras fueran capaces de moldear su propia existencia. «Y tú, joven buscador, has cruzado la primera puerta. Ya no hay marcha atrás». La atmósfera a mi alrededor se volvió aún más densa, como si un peso invisible cayera sobre mí, obligándome a enfrentarme a la gravedad de mis decisiones. El guardián me observaba sin moverse, pero algo en su presencia me hizo sentir que estaba siendo examinado en mi totalidad, como si no pudiera esconder nada. Cada pensamiento, cada sentimiento oculto dentro de mí, parecía estar expuesto ante sus ojos. «Has venido en busca de la verdad, pero lo que descubrirás no será lo que esperas», continuó el guardián, su tono inmutable y distante. «La verdad no es algo que se pueda poseer. La verdad te posee a ti. Y, al poseerte, te cambia para siempre». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Las palabras del guardián retumbaban en mi mente, y aunque intuía lo que significaban, no podía comprenderlo por completo. ¿Qué significaba que la verdad te poseyera? ¿Qué transformación se produciría en mí? El guardián comenzó a caminar lentamente hacia mí, su forma etérea moviéndose con una gracia inquietante. A medida que se acercaba, algo dentro de mí comenzó a tensarse, como si una fuerza invisible estuviera estirando mis nervios al límite. El tiempo parecía diluirse a su alrededor, y cada paso que daba se sentía como una eternidad. «Te he estado esperando, pero la pregunta es, ¿estás listo para afrontar lo que verás?», dijo el guardián, ya a unos pocos pasos de mí. «¿Qué veré?», le pregunté, aunque en mi corazón sabía que no estaba preparado para las respuestas. No quería saber, pero el impulso de avanzar era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. «Lo que verás son los reflejos de tu propio ser, los ecos de tus decisiones, las sombras de tu alma», respondió, su voz ahora más profunda, como si viniera de un lugar mucho más lejano de lo que mi mente podía alcanzar. «Verás lo que eres, sin máscaras ni engaños, sin la protección de las ilusiones que construyes para ti mismo». De repente, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Las sombras se disolvieron, y lo que antes era una nebulosa oscuridad ahora se transformó en un paisaje desconocido, como una ciudad en ruinas, con paredes derrumbadas y caminos rotos. Las estructuras parecían no tener lógica alguna, y cada rincón estaba lleno de una extraña quietud, como si el tiempo hubiera dejado de existir allí. El aire estaba cargado de una humedad pesada, y un silencio abrumador reinaba, interrumpido solo por el sonido de mis pasos. «No es el mundo real, pero es un reflejo de ti»,
dijo el guardián, señalando las ruinas que se extendían ante mí. Este lugar ha sido creado por tu mente, un eco de tus miedos, deseos y recuerdos olvidados. Para que puedas avanzar, debes comprender lo que te ha llevado hasta aquí. Miré alrededor, sintiendo como los ecos de mi vida pasada comenzaban a resonar en las paredes rotas de esa ciudad desolada. Veía fragmentos de mi infancia, los rostros de personas que había amado y perdido, momentos de arrepentimiento que nunca pude olvidar, y decisiones que había tomado sin entender completamente sus consecuencias. Todo lo que había sido ocultado en lo más profundo de mi ser ahora emergía con fuerza, envolviéndome en un torbellino de recuerdos y emociones. ¿Qué debo hacer?, susurré, temeroso de no poder soportar la intensidad de lo que estaba experimentando. El guardián permaneció en silencio, observándome con una mirada que parecía penetrar en las profundidades de mi alma. Luego, con un gesto leve, indicó que siguiera adelante. Atrévete a mirar. Atrévete a comprender. Di un paso hacia las ruinas, mi corazón latiendo con fuerza, y a medida que me adentraba en esa ciudad desmoronada, las visiones de mi vida se volvían más nítidas, más claras. Me enfrentaba a mí mismo de una manera que nunca había hecho antes. Y, en ese momento, supe que no podía dar marcha atrás. La verdad estaba allí, esperando ser vista, pero, al igual que el guardián había dicho, no estaba preparado para lo que encontraría. Capítulo 6. Los ecos del pasado. El aire estaba impregnado con un olor a humedad y a tierra mojada, un aroma tan familiar y a la vez tan extraño en este lugar. Al caminar entre las ruinas, el suelo crujía bajo mis pies, como si las piedras mismas me susurraran secretos olvidados. Cada paso me acercaba más a un lugar que ya conocía, pero que no podía recordar con claridad. Las visiones que había experimentado comenzaban a diluirse, como los restos de un sueño que se desvanece al despertar. De repente, una figura emergió de entre las sombras, una silueta que parecía familiar, pero al mismo tiempo, distante y ajena. Era una mujer, su rostro velado por el paso del tiempo, pero sus ojos eran profundamente familiares. No podía verla claramente, pero sentía su presencia con una intensidad que me atravesaba. Te estaba esperando, dijo la mujer con una voz suave, pero cargada de un poder inexplicable. He estado aquí siempre, esperando que vinieras. Mis piernas temblaron, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Esa voz, aunque desconocida en su origen, resonaba con una verdad que no podía ignorar. ¿Quién era ella? ¿Por qué me decía que me había estado esperando? Me adelanté un paso, pero la figura retrocedió, desvaneciéndose en la niebla que comenzaba a rodear el lugar. Me encontraba de nuevo solo, pero la sensación de que algo importante había sucedido permaneció en el aire, flotando a mi alrededor como una presencia invisible. Avancé por el pasillo de piedras, cada vez más consciente de los recuerdos que se agolpaban en mi mente. Imágenes dispersas de mi vida, de mi infancia, de personas que había amado, de momentos que había olvidado, comenzaron a cobrar vida ante mí. Vi a mi madre, con su rostro joven y lleno de esperanza, abrazándome en una tarde lluviosa. Vi a mi padre, con su mirada seria pero cariñosa, indicándome el camino a seguir. Pero todo parecía irreal, como si no perteneciera a este mundo. ¿Quién eres?, volví a preguntar, ahora con más desesperación. ¿Por qué estás aquí? La niebla se espesó aún más y, en un susurro, la voz de la mujer respondió: soy el reflejo de lo que has dejado atrás, el eco de lo que no has comprendido. Soy tu pasado, tus recuerdos y tus decisiones olvidadas. Solo tú puedes decidir si quieres enfrentarme o seguir huyendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La voz era clara ahora, aunque las palabras no traían consuelo. Mi mente estaba llena de dudas, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué se presentaba ahora, en este lugar extraño, bajo circunstancias tan desconcertantes? ¿Qué significado tenía todo esto? Un ruido sordo rompió el silencio, y un nuevo destello de luz iluminó la escena. Era como si la ciudad desmoronada a mi alrededor cobrara vida, como si el propio tiempo se hubiera detenido para permitirme ver con mayor claridad lo que estaba sucediendo. Entonces, me di cuenta de que no estaba solo. A mi alrededor, las sombras comenzaban a moverse, a formarse. Eran figuras familiares, pero distorsionadas, como sombras de personas que había conocido en mi vida, pero que ya no podían reconocerse. Vi a mi amigo de la infancia, su rostro lleno de una tristeza inexplicable. Vi a la mujer que amé en mi juventud,
su expresión distante, como si ya no me conociera. ¿Por qué me muestras esto?, grité, ahora lleno de una mezcla de miedo y frustración. ¿Qué significa todo esto? La niebla comenzó a disiparse, y ante mí apareció un paisaje aún más desolado. Ya no era una ciudad en ruinas, sino un campo vacío, donde los recuerdos se disolvían en la nada. La mujer, que había estado observando desde las sombras, se acercó lentamente, esta vez sin desaparecer. «Esto es lo que has perdido», dijo ella, señalando el vacío a su alrededor. «Esto es lo que has dejado atrás. Cada uno de estos recuerdos es un fragmento de ti, un pedazo de tu vida que no has comprendido. Y solo tú puedes darle sentido». La voz de la mujer retumbó en mi mente, y algo en su tono me hizo detenerme. ¿Era esto lo que debía aprender? ¿Era este el precio de la verdad? ¿Ver lo que había sido olvidado, lo que había sido descuidado? Con una sensación de desesperación, miré el campo desolado, las sombras que me rodeaban, y entendí que no podía huir. Ya no era posible. No podía negar lo que me estaba mostrando, no podía seguir escapando de las huellas de mi pasado. Este era el momento, el único momento en que podía confrontar lo que había dejado atrás. El silencio se apoderó nuevamente de la escena, y la mujer desapareció en la niebla, dejando solo sus palabras flotando en el aire. «Solo tú puedes decidir qué hacer con todo esto», susurró su voz, ya distante. Las sombras seguían danzando a mi alrededor, pero no podía apartar los ojos de ellas. Cada uno de esos rostros me pertenecía, cada uno era una pieza de lo que había sido, y ahora, en este lugar extraño, tenía que enfrentarlas. Aceptarlas. Solo tú puedes decidir. Capítulo 7. El peso de la decisión. La niebla comenzaba a disiparse, pero el aire seguía pesado. Mis pensamientos daban vueltas en mi mente como un torbellino. La mujer, esa presencia que había cruzado mi camino, ya no estaba, pero sus palabras se aferraban a mi ser. Solo tú puedes decidir. Esas palabras retumbaban con una fuerza imparable. Cada vez que las escuchaba, sentía que el peso de la verdad caía sobre mí. Los recuerdos de mi infancia, de mis amores perdidos, de mis traiciones y errores, volvían con una intensidad creciente. Era como si todo lo que había experimentado en mi vida se hubiera reunido en este momento, este preciso instante, para pedir una resolución, para exigirme que aceptara lo que había sido, lo que había hecho, y lo que aún podía hacer. Caminé por el oscuro sendero que se abría ante mí. A cada paso, el paisaje cambiaba. Primero eran las ruinas de la ciudad, luego el vacío de la llanura desolada, y ahora, era un bosque oscuro, cuyas sombras parecían moverse de una manera extraña, como si fueran algo más que simples sombras. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, observándome, esperando. A medida que avanzaba, un sentimiento de incomodidad se apoderó de mí. Sentí que no estaba solo, que algo o alguien me seguía, pero cada vez que me giraba, no había nada allí. Solo el sonido de mis propios pasos resonando en la quietud del bosque. El crujido de las hojas secas bajo mis pies era el único sonido que rompía el silencio, y aún así, me sentía observado. A lo lejos, entre los árboles, vi una figura. Al principio pensé que era solo una ilusión, un espejismo producto de la confusión que sentía. Pero cuando la figura dio un paso hacia mí, su rostro me pareció inconfundible. Era mi hermano que había estado perdido durante tantos años, alguien a quien pensaba que nunca volvería a ver. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos que me habían mirado con ternura y comprensión en nuestra niñez. Me acerqué lentamente, sin saber si mis ojos me engañaban o si realmente estaba viendo a mi hermano de nuevo. Pero al llegar a su lado, su presencia era tan palpable como la de cualquier ser humano. Su cuerpo era tangible, y podía escuchar su respiración, aunque el ambiente estaba tan silencioso como la muerte misma. «Te he estado esperando», dijo, su voz llena de una calma que solo podía provenir de alguien que había pasado por el dolor y la aceptación. «No puede ser», respondí, la incredulidad tomando el control de mis palabras. «¿Cómo es posible? ¿Te has perdido tanto tiempo?» Mi hermano sonrió, pero había algo en su sonrisa que no encajaba. Era una sonrisa triste, como si supiera algo que yo aún no entendía. «El tiempo no tiene el mismo significado aquí», dijo, sus ojos clavados en los míos. «Lo que importa es lo que has hecho con él. Has estado corriendo tanto tiempo, evitando las respuestas que te asustan.
Pero las respuestas están aquí, frente a ti. Y solo tú puedes aceptarlas. Mis pensamientos comenzaron a nublarse. Las palabras de mi hermano eran como una daga atravesando mi corazón. Él tenía razón. Había estado huyendo, buscando respuestas afuera, pero las respuestas siempre habían estado dentro de mí. El miedo a confrontarme con mis decisiones, con mi vida, me había impedido ver la verdad. Y ahora, en este momento, en este bosque extraño, mi hermano me estaba mostrando lo que ya sabía, lo que ya había olvidado. Debes decidir, hermano, dijo él con una suavidad que contrastaba con el peso de sus palabras. El camino que elijas ahora no solo determinará tu futuro, sino también el de los que te rodean. Tus decisiones no afectan solo a ti. Tienes que enfrentar lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, y lo que podrías hacer aún. Mis piernas temblaron. Sentí que el suelo debajo de mí se desvanecía, y mi mente se llenaba de imágenes fugaces de mi vida, de mis errores, de las oportunidades que dejé pasar. Estaba frente a una encrucijada, y el peso de la decisión que debía tomar parecía insoportable. ¿Cómo podría decidir algo tan grande, tan definitivo? ¿Cómo podría enfrentar todo lo que había estado huyendo durante tanto tiempo? Mi hermano dio un paso atrás, y con un gesto, me indicó que mirara hacia el horizonte. Ante mí, apareció una bifurcación en el camino. Un sendero llevaba hacia la luz, hacia un campo lleno de flores que parecían brillar bajo la luz del sol. El otro sendero, en cambio, se sumergía en la oscuridad, hacia una niebla espesa que ocultaba cualquier visibilidad. Las opciones estaban claras, pero el miedo aún persistía en mi pecho. ¿Debía ir hacia la luz y aceptar lo que me aguardaba, o debía enfrentarlo todo en la oscuridad, sin saber qué me encontraría? Es tu elección, dijo mi hermano, su voz un eco lejano. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. Cada paso que des será una verdad que enfrentarás. La verdad se encontraba en ambos caminos, en la luz y en la oscuridad, pero solo yo podía decidir cómo enfrentarla. Mis pensamientos luchaban por encontrar respuestas, pero la respuesta ya estaba clara. Era el momento de tomar una decisión. Con el corazón palpitante y una sensación de urgencia, tomé una respiración profunda y di un paso hacia el camino iluminado. La luz me envolvió, y aunque aún no sabía qué me deparaba el futuro, estaba decidido a aceptar lo que viniera. No más huir. No más escapar. Capítulo 8. La voz del silencio. El aire se volvía cada vez más pesado conforme avanzaba por el sendero iluminado, como si el sol que brillaba a través de las ramas de los árboles ya no pudiera disipar toda la oscuridad que llevaba dentro de mí. La claridad que había visto en el camino parecía desvanecerse, como si la luz misma estuviera siendo absorbida por algo invisible. Sentía una opresión en el pecho, una sensación de claustrofobia a pesar de estar al aire libre. Avancé con paso firme, pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. El murmullo de las hojas moviéndose bajo la brisa era el único sonido que quebraba el silencio abrumador. La calma que reinaba en el bosque era casi sobrenatural, y la voz de mi hermano seguía resonando en mi mente. Recuerda, no hay vuelta atrás. Cada paso que des será una verdad que enfrentarás. Mis pasos se volvieron más lentos, más cautelosos. A medida que la luz parecía desvanecerse, las sombras en el sendero se alargaban, y una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si la misma naturaleza estuviera vigilándome, como si el bosque tuviera conciencia de mis miedos. Y entre esos miedos, uno predominaba, el de ser incapaz de enfrentar lo que había dejado atrás, lo que había escondido en las profundidades de mi alma. La figura de mi hermano había desaparecido, y con ella, la certeza de que no estaba solo. Ahora me encontraba completamente solo en ese bosque extraño, sin más compañía que mis pensamientos y el peso de mis decisiones. Sentí que el aire se volvía más denso, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. De repente, el sonido de algo rompiendo la quietud del bosque me hizo detenerme en seco. Un susurro, bajo y distante, llegó hasta mis oídos. No era el viento, no era un animal, era algo más. Me giré rápidamente, pero no había nada a la vista. Solo el bosque, quieto y silencioso. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando al salir. El susurro continuó, pero esta vez parecía acercarse, como si alguien estuviera caminando a mis espaldas, siguiendo cada uno de mis pasos, pero sin que pudiera verlo. Cada sonido que producía el entorno parecía amplificarse en mi mente,
y la sensación de que algo se movía en la oscuridad me envolvía por completo. De repente, una figura apareció frente a mí, tan repentinamente que casi no tuve tiempo de reaccionar. Era una mujer, vestida con ropas oscuras, que se materializó de la nada, como si hubiera estado esperándome en las sombras. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos, tan profundos como el abismo, parecían leer cada rincón de mi ser. «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz ya más firme, pero aún llena de incertidumbre. La mujer no respondió inmediatamente. En su lugar, se acercó lentamente, sin apresurarse, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir vulnerable, expuesto. Era como si estuviera viendo más allá de lo que era visible, más allá de mi exterior, penetrando las capas de mi alma. «No estás solo», dijo finalmente, con una voz suave pero cargada de un poder inquietante. «Pero no entiendes el peso de tu soledad». Su frase me dejó sin palabras. ¿Cómo podía una extraña conocer algo tan profundo de mí? El eco de sus palabras resonaba en mi mente, y por un momento, me sentí como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, buscando comprender la naturaleza de la visión que estaba viviendo. «Lo que temes no es la oscuridad que te rodea, sino la oscuridad que llevas dentro», respondió ella, su voz como un susurro que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra. Las palabras de la mujer golpearon mi mente con la fuerza de un trueno. Era como si hubiera dado voz a lo que siempre había temido pero nunca había querido enfrentar: la oscuridad en mi interior. La tristeza, los arrepentimientos, las decisiones que me habían marcado a lo largo de los años. Había vivido en la negación de estos aspectos de mí mismo, pero ahora, frente a esta mujer, no podía escapar. «¿Cómo puedo enfrentar lo que no sé si soy capaz de soportar?», pregunté, mi voz temblorosa, casi inaudible. La mujer levantó una mano, señalando hacia el horizonte donde la luz y la oscuridad se encontraban, donde los dos caminos se cruzaban. «El camino no es fácil», dijo, «y no hay garantía de que encuentres lo que buscas. Pero al menos podrás enfrentarlo». Mi mente comenzó a dar vueltas nuevamente. Los recuerdos de mi vida, de los momentos en que había evitado enfrentar mis propios demonios, inundaron mi mente. ¿Era este el momento? ¿Era este el camino que había estado evitando toda mi vida? «¿Cómo puedo avanzar?», pregunté, con el peso de la duda en mi corazón. La mujer sonrió, una sonrisa que no era de alivio, sino de comprensión. «Tienes que decidir por ti mismo. Pero recuerda, el silencio no es solo ausencia de ruido. Es la voz que has ignorado durante tanto tiempo». Con esas palabras, la figura de la mujer desapareció tan repentinamente como había llegado, y me quedé de pie, solo en el sendero, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. El silencio que siguió era abrumador, pero de alguna manera, también era liberador. Había algo en ese silencio que hablaba sin palabras, algo que me invitaba a enfrentar mis miedos, mis inseguridades. Y entonces, comprendí. El viaje no solo era físico. Era un viaje hacia mi interior, hacia el núcleo de lo que era y lo que temía ser. El verdadero desafío no era caminar por el sendero, sino enfrentar la oscuridad que llevaba conmigo, enfrentarlo sin huir, sin buscar respuestas externas. Solo entonces podría encontrar la paz que tanto deseaba. Capítulo 9. La revelación del pasado. El bosque parecía más denso, como si sus sombras se hubieran alargado aún más, envolviendo todo a su alrededor. La sensación de estar siendo observado nunca me abandonó. Cada crujido de las ramas, cada leve movimiento del viento, parecía acentuar la quietud que me rodeaba. La imagen de la mujer misteriosa todavía estaba fresca en mi mente, y sus palabras resonaban constantemente en mi cabeza. El silencio no es solo ausencia de ruido. Es la voz que has ignorado durante tanto tiempo. Avancé, guiado por una fuerza que no comprendía del todo. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de mi vida anterior y más cerca de una verdad que había evitado enfrentar durante años. El aire, cada vez más cargado, parecía hacer más difícil respirar, como si se estuviera acumulando una presión invisible que no podía ignorar. A medida que caminaba, un sentimiento de melancolía comenzó a envolverme, trayendo recuerdos de un tiempo que había dejado atrás. Pensé en mi infancia, en los momentos que había compartido con mi hermano, en las risas que parecían tan lejanas ahora. Todo parecía desvanecerse, como si el tiempo hubiera tomado una forma más nebulosa, más implacable. Las palabras de la mujer se repetían en mi mente:
La oscuridad que temes no está fuera, sino dentro de ti. Una ráfaga de viento me sacó de mis pensamientos. Al levantar la vista, vi una figura al fondo del sendero. Era mi hermano, su figura al principio indistinta, pero cada vez más clara a medida que me acercaba. Su rostro estaba serio, su mirada fija en mí, como si estuviera esperando algo. El aire parecía vibrar con la intensidad del encuentro, y sentí una mezcla de emoción y temor al verlo. ¿Había estado esperando este momento todo el tiempo? Me detuve en seco, incapaz de moverme, mirándolo fijamente. Su rostro no había cambiado, pero había algo en sus ojos que me hizo temer lo peor. Había algo oscuro y profundo en su mirada, algo que nunca había visto antes. ¿Por qué me has seguido?, le pregunté, mi voz quebrada por la tensión. Mi hermano no respondió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera evaluando cada palabra que iba a pronunciar. Cuando finalmente habló, su voz sonó profunda y resonante, pero llena de tristeza. Porque sé que este es el momento, dijo lentamente. El momento en que tienes que enfrentar lo que has dejado atrás, lo que has olvidado. Esas palabras me golpearon como una ola de agua fría. ¿Qué había olvidado? Durante años, había guardado mis recuerdos en lo más profundo de mi mente, evitándolos a toda costa. Había vivido una vida que parecía avanzar sin rumbo, pero ahora, frente a mi hermano, todo lo que había intentado esconder salía a la luz. Lo que temes no es lo que está frente a ti, continuó. Es lo que has estado evitando dentro de ti mismo. Lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, todo eso ha quedado sellado en tu alma. Y ahora, ya no puedes huir de ello. Las palabras de mi hermano resonaban en mi mente, golpeando mi pecho con la fuerza de un martillo. No podía ignorarlas. Durante años, había creído que mis decisiones no importaban, que podía seguir adelante sin enfrentarme a los recuerdos que me atormentaban. Pero ahora, ante la presencia de mi hermano, la verdad se desplegaba frente a mí como un mapa que no podía dejar de leer. La oscuridad que me rodeaba parecía abrirse, como si una puerta invisible se estuviera abriendo para revelar lo que había estado oculto en las profundidades de mi alma. Los recuerdos comenzaron a surgir, fragmentados y distorsionados, pero lo suficientemente claros como para que no pudiera ignorarlos. Vi el rostro de mi madre, las lágrimas en sus ojos mientras me observaba alejarme de ella. Vi las decisiones que tomé, las que me llevaron a alejarme de todo lo que amaba, en busca de algo que nunca pude alcanzar. Vi el dolor en los ojos de las personas que dejé atrás, las heridas que dejé sin sanar, los lazos que rompí sin pensar en las consecuencias. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, le pregunté a mi hermano, mi voz quebrada por el dolor. ¿Por qué me dejaste cargar con todo esto solo? Mi hermano dio un paso hacia mí, su rostro ahora lleno de compasión. Nunca quise que lo llevaras solo, dijo con suavidad. Pero tú tenías que verlo por ti mismo. Nadie puede hacer el viaje por otro. Es algo que solo tú puedes enfrentar. Las palabras de mi hermano calaron hondo, y un torrente de emociones comenzó a desbordarse en mí. Sentí una mezcla de ira, tristeza y arrepentimiento, todo al mismo tiempo. Pero más que nada, sentí una profunda liberación. Estaba enfrentando mi pasado, mis errores, mis miedos. Estaba viendo la verdad que había intentado esconder durante tanto tiempo. Es hora de que dejes de huir, dijo mi hermano, su voz ahora llena de una serenidad que nunca había oído antes. Es hora de que enfrentes lo que eres y lo que has hecho. Solo así podrás avanzar. De repente, sentí como si el peso que había estado llevando durante tanto tiempo comenzara a aliviarse. La oscuridad que me rodeaba no era algo que debía temer. Era algo que debía enfrentar. Era el reflejo de todo lo que había ignorado, de todo lo que había dejado atrás, y ahora, con la ayuda de mi hermano, estaba listo para enfrentarlo. Estoy listo, susurré, con la voz cargada de determinación. Estoy listo para dejar atrás lo que me ha atormentado. Mi hermano sonrió con una expresión de orgullo, y en ese momento, su rostro se desvaneció, disolviéndose en el aire como una sombra que desaparece con la luz del amanecer. El sendero se abrió ante mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía avanzar sin miedo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba preparado para enfrentarlo. La oscuridad ya no tenía poder sobre mí, porque al fin había decidido mirar dentro de mí mismo. Capítulo 10. La larga noche de la conciencia. La noche parecía interminable,
como si el tiempo se hubiera detenido por completo. El silencio era profundo, abrumador, y cada sombra en el bosque se alargaba con la oscuridad, envolviendo todo a su paso. El aire estaba cargado, no de humedad, sino de algo mucho más intangible, algo que presionaba sobre mi pecho y que no podía identificar. Algo que parecía venir de adentro, desde lo más profundo de mi ser. Había hablado con mi hermano y había enfrentado los recuerdos que tanto había intentado ignorar. A pesar de la revelación y el dolor que había sentido, había una sensación extraña de liberación. Sin embargo, la paz era efímera, y cuanto más intentaba encontrar consuelo en mis pensamientos, más el vacío de la noche me envolvía, como si me arrastrara hacia una oscuridad sin fin. Cada paso que daba en el sendero parecía acercarme a una revelación aún mayor, pero a la vez, cada paso me alejaba de lo conocido, de lo seguro. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Una confrontación con mis propios demonios? ¿O tal vez simplemente una evasión del dolor que nunca había querido enfrentar? Recuerdo que, mientras caminaba, la niebla se levantaba del suelo, cubriendo mis pies y ascendiendo por mis piernas. La oscuridad era tan densa que apenas podía ver más allá de mis propios brazos, pero aún así, sentí que algo me guiaba. No era mi hermano. No era una presencia física. Era algo mucho más grande, algo que provenía de lo más profundo de mi alma, algo que me empujaba a seguir. Entonces, un susurro quebró el silencio. No era una voz humana, sino un murmullo distante, como el viento que habla a través de las hojas de un árbol. Era suave, pero al mismo tiempo penetrante, como si cada palabra que decía fuera un eco de mis propios pensamientos. «Has hecho lo que nunca quisiste hacer», dijo la voz, cargada de una tristeza indescriptible. «Has desenterrado lo que permanecía oculto, pero no tienes ni idea de lo que eso implica». El miedo se apoderó de mí en ese instante, y mis pasos se detuvieron. Me quedé inmóvil, escuchando, intentando entender de dónde provenía esa voz. Miré alrededor, pero no había nadie. No podía ver nada más allá de la niebla espesa. «Es fácil pensar que al enfrentar el pasado, se disuelve», continuó la voz. «Pero hay algo que siempre queda, algo que te cambiará para siempre. ¿Estás listo para pagar el precio?» Las palabras resonaban en mi mente, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me había paralizado, y aunque deseaba salir corriendo, algo me mantenía en el lugar. Mi respiración se aceleraba, y mi mente corría en círculos, tratando de encontrar una salida. Sin embargo, no podía escapar de las palabras, ni del peso de la verdad que traían consigo. «Tu hermano te mostró el camino», dijo la voz, suavemente. «Pero ahora depende de ti seguirlo. Lo que has desenterrado no será fácil de manejar. El sufrimiento que has evitado por tanto tiempo te alcanzará de maneras que no esperas». No respondí. No sabía qué decir. No podía articular una palabra. Solo quedé allí, de pie en la oscuridad, sintiendo como el peso de cada pensamiento, cada recuerdo, cada error, se acumulaba en mi pecho. «¿Sabes lo que te espera?», preguntó la voz, y en sus palabras había una amarga tristeza, una comprensión de lo que estaba por venir. «¿Sabes lo que significa enfrentarse verdaderamente a uno mismo?». De repente, sentí un frío intenso en mis manos, como si un viento helado hubiera surgido de la nada. Y aunque la voz no había hablado más, su presencia permanecía. Me giré rápidamente, pero no había nada detrás de mí. El sendero seguía su curso, tan oscuro y silencioso como antes. Sin embargo, algo había cambiado. La niebla parecía más densa, las sombras más profundas, como si la realidad misma se estuviera desvaneciendo. El miedo que sentía se intensificó. Mi mente luchaba con las emociones que habían comenzado a agitarse en mi interior. No sabía si el miedo era algo real o simplemente una manifestación de mis propias dudas. Había desenterrado los recuerdos del pasado, había confrontado las heridas, pero ahora, una sensación mucho más oscura se apoderaba de mí. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero las palabras de la voz seguían retumbando en mi mente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para encontrar la paz? ¿Qué más quedaba por descubrir? Finalmente, con un esfuerzo titánico, tomé una decisión. Avanzar, seguir adelante, era todo lo que podía hacer. A pesar del miedo, a pesar de las dudas, sabía que no podía quedarme atrapado en la oscuridad. Si debía enfrentar lo que quedaba, entonces lo haría. Era lo único que me quedaba por hacer. Abrí los ojos y tomé un paso hacia adelante.
Otro paso. Y luego otro. El sendero parecía más estrecho ahora, y la niebla más espesa, pero con cada paso, sentí que mi cuerpo se aliviaba un poco. La presión en mi pecho disminuía, aunque el miedo seguía presente. Estaba avanzando, no porque tuviera respuestas, sino porque sabía que si me detenía, las preguntas me consumirían. «¿Estás listo para seguir?», dijo la voz, esta vez con un tono más suave, como si supiera que ya no podía detenerme. «Pero recuerda, lo que enfrentes no será lo que esperas. Nada será igual». Con esas palabras, la voz se desvaneció. El silencio volvió a caer, profundo y envolvente. Ahora, con una sensación extraña de determinación, seguí caminando por el sendero oscuro, hacia lo que fuera que me esperara al final de este viaje incierto. Capítulo 11. Ecos del pasado. La madrugada se desplegaba lentamente en el horizonte, bañando de gris el paisaje que me rodeaba. La niebla, aunque menos densa que la noche anterior, persistía, como un manto que abrazaba la tierra y las sombras. No podía evitar sentir que, con cada paso que daba, me adentraba más en un laberinto donde los límites entre lo real y lo imaginado se desdibujaban. ¿Era este el final de un recorrido o simplemente un nuevo comienzo? Mi mente seguía dando vueltas, sin encontrar respuestas definitivas. A medida que avanzaba por el sendero, un sentimiento de incertidumbre me envolvía. No era un miedo físico lo que sentía, sino algo mucho más profundo, algo que ya no era nuevo, sino antiguo, algo que había estado acechando las sombras de mi alma desde mucho antes de este viaje. Sentí una presencia a mi lado, como si alguien estuviera caminando conmigo, pero cuando giraba la cabeza no veía nada más que la niebla. Sin embargo, la sensación de compañía persistía. En ese momento, algo me hizo detenerme. Un susurro, casi imperceptible, llegó a mis oídos. «¿Te has olvidado de ellos?», decía la voz, suave pero clara, como un eco lejano. No era la misma voz que había oído la noche anterior, pero sin duda, tenía la misma carga de misterio. Me quedé allí, quieto, buscando el origen de la voz, pero lo único que encontré fue el vacío de la niebla y el silencio que envolvía todo a mi alrededor. «¿Recuerdas lo que dejaste atrás?», continuó la voz, y en sus palabras había algo que resonaba profundamente dentro de mí. Las preguntas ya no se referían solo a mis decisiones actuales, sino a todo lo que había sido parte de mi vida. Los recuerdos comenzaron a surgir, como ecos olvidados, y sentí que cada uno de ellos regresaba con una fuerza arrolladora. Los rostros de aquellos que habían sido importantes en mi vida, aquellos que se habían ido, aquellos a quienes había dejado atrás, comenzaron a llenar mi mente. Mis pensamientos fueron atrapados en una red de recuerdos. Recordé a mi madre, su voz cálida y protectora, las noches en las que solía contarme historias antes de dormir. Recordé a mi padre, su mirada severa, pero llena de sabiduría, las lecciones que me había impartido, aunque muchas veces no comprendía su verdadero significado. Recordé las sonrisas, los abrazos, las despedidas. Había huido de esos recuerdos, había intentado borrarlos de mi mente, pero allí estaban, más vivos que nunca, como si todo lo que había hecho para olvidarlos fuera en vano. «¿Por qué los olvidaste?», susurró nuevamente la voz. «¿Por qué te apartaste de ellos?». Las palabras eran como cuchillos, hiriendo mi corazón. No podía dar una respuesta. No podía explicar por qué había elegido caminar por este sendero tan oscuro, tan lleno de dolor y de arrepentimiento. Quizás lo había hecho porque creía que enfrentando el sufrimiento de los demás podría encontrar una forma de redimirme, de encontrar la paz. Pero, ahora que estaba aquí, atrapado en este lugar donde las sombras del pasado se entrelazaban con la niebla, me di cuenta de que había algo mucho más grande en juego. Había algo en mí que aún no estaba dispuesto a confrontar. Algo más allá de las decisiones, más allá de las palabras. Un vacío que ni siquiera el tiempo había podido llenar. De repente, el viento sopló con más fuerza, y la niebla pareció dispersarse por un momento, dejando al descubierto una figura distante. No podía ver con claridad, pero algo en esa silueta me resultaba familiar. Mis pasos, antes vacilantes, se hicieron más firmes. Un impulso me llevó hacia ella, como si algo dentro de mí me estuviera llamando. Cada paso que daba me acercaba más a la figura, y con cada paso, los ecos del pasado se volvían más claros, más cercanos. La figura permaneció allí, inmóvil, como una estatua de sombra en la que se reflejaban mis propios pensamientos y recuerdos. A medida que me acercaba,
Sentí que mi corazón latía con más fuerza. No sabía si estaba listo para lo que podría descubrir, pero algo en mi interior me decía que debía seguir adelante, que debía enfrentar lo que se encontraba en esa figura. Finalmente, cuando estuve lo suficientemente cerca, la niebla se disipó por completo, y pude ver claramente lo que antes solo había sido una sombra. No era una persona. Era una roca, un pilar de piedra desgastado por el tiempo. En su superficie, podía ver grabados antiguos símbolos, marcas que, en un principio, no entendía, pero que sentía profundamente familiares. Me incliné para observar mejor, y fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a intensificarse. Las marcas eran símbolos de mi infancia, de las lecciones que mi padre me había dado, de las historias que mi madre me había contado. Todo, en algún momento, había sido parte de mí, pero había elegido olvidarlo. Había desechado esas raíces que me conectaban con mi pasado, con mi familia, con lo que me había hecho ser quien era. El pasado nunca se olvida, susurró nuevamente la voz, esta vez más suave. Está en ti, dentro de ti, esperando a ser reconocido. Mis dedos rozaron las marcas en la piedra, y con ese contacto, sentí que algo en mí cambiaba. No era solo la comprensión de lo que había hecho, sino la comprensión de lo que aún quedaba por hacer. Mi viaje no solo se trataba de enfrentarse a los recuerdos o de redimir los errores pasados. Era, en última instancia, un viaje hacia el reencuentro con uno mismo, con las raíces que me habían formado. La figura de piedra, la niebla, los ecos del pasado, todo se desvaneció lentamente, y en su lugar, encontré una paz momentánea. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había dado un paso importante en mi camino hacia la comprensión. Capítulo 12. La revelación en la oscuridad. El viento comenzó a levantarse de nuevo, más fuerte que antes, como si quisiera arrastrarme hacia algún lugar desconocido. La niebla, que parecía haber desaparecido por un momento, volvió a envolverme en su manto espeso, limitando mi visión. Sin embargo, ya no sentía miedo. De alguna manera, había comenzado a aceptar la oscuridad, a comprender que, tal vez, era solo en ella donde podría encontrar las respuestas que buscaba. Había estado caminando en la penumbra durante tanto tiempo, pero por primera vez, algo dentro de mí me decía que no todo en la oscuridad era lo que temía. Miré alrededor y vi que el camino, antes tan familiar, ahora parecía completamente distinto. El suelo bajo mis pies estaba cubierto de una espesa capa de hojas caídas, que crujían con cada paso que daba. Las ramas de los árboles se alzaban como sombras que se mezclaban con el horizonte. Había algo en el aire que parecía vibrar, como si el mundo mismo estuviera esperando algo, algo que aún no había llegado, pero que estaba a punto de suceder. Me detuve un momento, escuchando. El silencio era abrumador, solo roto por el susurro del viento y el crujir de las hojas. Pero entonces, en medio de esa quietud, una voz volvió a hablarme, esta vez más cerca que nunca, como si estuviera susurrando directamente a mi oído. ¿Estás listo para ver lo que has estado evitando? El sonido de la voz me erizó la piel. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué era lo que estaba evitando? Durante todo este viaje, había sentido una creciente sensación de que había algo más grande que yo, algo que me estaba observando desde las sombras. Algo que había estado esperándome, aunque yo me negara a enfrentar su presencia. ¿No lo ves aún?, continuó la voz. El tiempo que has perdido, las oportunidades que has dejado escapar, las personas que has dejado atrás. Todo lo que has buscado fuera de ti mismo. ¿Por qué crees que todo esto ha sucedido? Un destello de comprensión comenzó a surgir en mi mente. Las piezas del rompecabezas, que antes parecían dispersas e inconexas, comenzaban a encajar. No era solo un simple recorrido físico el que estaba haciendo. Este viaje, este encuentro con las sombras del pasado, era una representación de algo mucho más profundo, mi propia lucha interna. Había estado huyendo de mis propios errores, de mis decisiones equivocadas, de las sombras que habitan mi alma. La voz continuó, más persistente que antes, como un eco que retumbaba en mi pecho. La oscuridad no es solo un lugar fuera de ti. Es lo que llevas dentro, lo que has guardado en lo más profundo de tu ser. Los recuerdos que has reprimido, las emociones que has bloqueado, las partes de ti mismo que has temido enfrentar. Pero no puedes seguir huyendo. Debes mirar hacia adentro, hacia el corazón de tu oscuridad, y allí encontrarás lo que buscas. La tensión en mi pecho aumentaba con cada palabra.
Había llegado a un punto en el que ya no podía ignorar lo que la voz me estaba diciendo. No se trataba de enfrentarse a algo externo, sino a lo que había dentro de mí, lo que había guardado y ocultado bajo capas de indiferencia y miedo. Sin pensarlo, comencé a caminar nuevamente, impulsado por una fuerza interna que no podía comprender por completo, pero que me impulsaba a seguir adelante. Sabía que debía atravesar la oscuridad, no solo para entender lo que me rodeaba, sino para comprenderme a mí mismo. Cada paso que daba, las sombras parecían hacerse más intensas, pero de alguna manera ya no sentía temor. Sabía que era en esa oscuridad donde debía encontrar la luz. De repente, una figura apareció frente a mí, de pie en medio del camino. No era una figura humana, sino una forma nebulosa, como si estuviera hecha de la misma niebla que había estado envolviéndome todo el tiempo. La figura no hablaba, pero su presencia era más elocuente que cualquier palabra. Me quedé quieto, observándola, sintiendo cómo su presencia llenaba el espacio. Era como si toda mi vida hubiera estado llevándome a este momento, a este encuentro con algo tan antiguo, tan profundo, que no podía comprenderlo en su totalidad. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí. No era hostil, pero su acercamiento era inevitable. Cada paso que daba parecía resonar dentro de mí, despertando algo en lo más profundo de mi ser. Mi respiración se hizo más pesada, y por un momento, pensé que podría retroceder, huir nuevamente. Pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que no podía seguir huyendo. Sabía que debía enfrentar lo que estaba frente a mí, no con miedo, sino con la aceptación de que todo lo que había sido reprimido dentro de mí debía salir a la luz. La figura, aunque intangible, emitía una energía que comenzaba a ser familiar. No era algo ajeno, no era algo de fuera. Era algo que estaba dentro de mí, esperando ser reconocido. En ese momento, comprendí que esa figura representaba mi propio ser, mi conciencia reprimida, mis emociones olvidadas, mis deseos no cumplidos. La figura se detuvo frente a mí, y una extraña paz invadió mi ser. No era una paz superficial, sino una paz profunda, como si todo el caos interior que había experimentado hasta ese momento comenzara a calmarse. La oscuridad ya no parecía tan amenazante. En realidad, la oscuridad había sido solo un reflejo de mis propios temores, de mis propias dudas. Al enfrentarme a ella, había comenzado a comprender que la luz no es algo que se busca afuera, sino algo que se encuentra al enfrentar la oscuridad interna. Es hora de liberarte, dijo la voz, ahora suave y reconfortante. Es hora de ver lo que has estado evitando. Y cuando lo hagas, sabrás que todo ha tenido un propósito. En ese instante, la figura se desvaneció, pero algo había cambiado en mí. Había dado el paso crucial. La oscuridad que me rodeaba ya no era temible. En su lugar, había una comprensión profunda, una sensación de que todo lo que había experimentado hasta ahora, todo lo que había temido enfrentar, era solo una parte de mi viaje hacia el entendimiento. Con cada paso que daba, el camino parecía menos incierto. La niebla comenzaba a disiparse, y aunque aún quedaba mucho por recorrer, sabía que había dejado atrás una parte fundamental de mí mismo. La revelación, tan temida y tan esperada, había llegado. Y en su presencia, me encontraba más libre que nunca. Capítulo 13. El camino de la liberación. La figura había desaparecido, pero su presencia permanecía en mí. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no caminaba a ciegas, temiendo lo que pudiera surgir en cada rincón sombrío de mi alma. La paz que había comenzado a gestarse en mi interior seguía allí, firme, como si las sombras mismas se hubieran disuelto al enfrentar mis propios miedos. Ya no estaba solo en la oscuridad. Había aprendido a verla como una parte de mí, no como un enemigo, sino como una sombra que me acompañaba para enseñarme algo vital. Sentí que el aire había cambiado. La atmósfera, antes cargada de una tensión casi palpable, se había aligerado, y aunque la niebla aún flotaba a mi alrededor, ya no era un velo de incertidumbre, sino un manto de protección. Al caminar, cada paso parecía más firme, más seguro, como si la tierra misma me hubiera dado su respaldo. Estaba dejando atrás el miedo a lo desconocido, al destino incierto, y por primera vez, empecé a sentir que, aunque no conociera el futuro, sí poseía la fuerza para afrontarlo. A medida que avanzaba, me di cuenta de que el entorno a mi alrededor también comenzaba a cambiar. La niebla, que antes era una cortina impenetrable, empezaba a disiparse lentamente, revelando un paisaje más claro, más comprensible. Las formas se hacían visibles,
las sombras perdían su intensidad y la luz comenzaba a filtrarse a través de los árboles, iluminando el camino que seguía. Entonces, la voz que me había guiado hasta ese punto volvió a susurrar en mi oído, suave, casi imperceptible, pero clara. Has llegado lejos, pero este es solo el principio. El camino hacia la liberación no es corto, pero lo que has comenzado a ver es solo el primer destello de la luz que encontrarás. Esas palabras resonaron en mi mente. La liberación. ¿De qué? Me había sentido atrapado durante tanto tiempo, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que la verdadera prisión no estaba afuera, sino dentro de mí. No era el entorno ni las circunstancias las que me habían mantenido cautivo. Era el miedo, la negación de lo que había sucedido, la incapacidad de aceptar lo que estaba dentro de mí. Me detuve un momento, observando el paisaje que se abría ante mis ojos. Los árboles, antes oscuros y amenazantes, ahora parecían llenos de vida, como si cada hoja estuviera respirando en sincronía con el universo. El sol comenzaba a elevarse lentamente en el horizonte, y sus rayos dorados caían sobre el sendero, guiándome. Cada paso que daba era un paso más hacia la aceptación, hacia la claridad. Para liberarte, debes dejar ir lo que ya no te sirve, continuó la voz, esta vez más profunda, como si viniera de un lugar más lejano. Lo que has llevado dentro durante tanto tiempo, las culpas, los rencores, los miedos, todas esas cadenas invisibles que creíste que te definían. Esas son las verdaderas sombras que aún te atan. Sus palabras eran como una llamada a la acción. ¿Cuántas veces me había aferrado a esos viejos recuerdos? ¿Cuántas veces había permitido que el dolor del pasado dictara mis reacciones, mis decisiones? ¿Cuántas veces me había autoimpuesto limitaciones que no me pertenecían? La idea de liberarme de todo eso era aterradora. Sin esas sombras, ¿quién era yo? ¿Qué quedaba de mí si ya no era el eco de mis sufrimientos y fracasos? Pero en ese mismo instante, algo dentro de mí me dijo que esa era la clave. La liberación no era la pérdida de mi ser, sino la purificación de lo que ya no me servía. Con una determinación renovada, seguí caminando. Mi cuerpo ya no sentía el peso de la duda que me había acompañado durante tanto tiempo. Había dejado ir las cargas emocionales que había cargado durante años, y con cada paso, me sentía más ligero, más completo. Aunque el camino aún era incierto, ahora lo veía con una claridad que antes me era ajena. A medida que avanzaba, un cambio sutil pero significativo ocurrió dentro de mí. Ya no solo veía el paisaje que me rodeaba, sino que comenzaba a sentirlo profundamente. La tierra bajo mis pies, el aire fresco en mis pulmones, el canto lejano de los pájaros, todo esto dejaba de ser meros elementos del entorno para convertirse en una extensión de mí mismo. Era como si, al liberarme de las sombras internas, también hubiera abierto mi corazón a la belleza que me rodeaba. El viento, antes frío y cortante, ahora acariciaba mi piel con suavidad, como una caricia reconfortante. Los árboles a mi alrededor, que antes se alzaban como testigos imponentes, ahora me parecían compañeros en este viaje. El sol, que finalmente había salido por completo, bañaba todo con una luz cálida, dorada, que parecía prometer un futuro lleno de posibilidades. Has comenzado a caminar por el camino de la liberación, dijo la voz una vez más, pero esta vez con una sensación de orgullo, como si me estuviera felicitando. Lo que has dejado atrás ya no te define. Lo que está por venir es el reflejo de lo que eres ahora. Sigue adelante, y todo lo que has buscado en las sombras, lo encontrarás en la luz. Las palabras resonaron en mi ser, como un eco profundo. Yo ya no era la persona que había comenzado este viaje. El miedo, las dudas, los resentimientos, todo eso había comenzado a desvanecerse. Ahora, en su lugar, había un sentido de paz, de aceptación, y una comprensión clara de que la liberación no era algo que se pudiera encontrar fuera de uno mismo, sino algo que debía ser reclamado desde el interior. El camino hacia la luz, hacia la verdadera libertad, seguía delante de mí. Pero ahora, sabía que no importaba cuán largo o difícil fuera. Ya no caminaba solo. Había comenzado a caminar en armonía con mi ser, en equilibrio con la luz que había despertado dentro de mí. Y aunque no sabía exactamente qué me depararía el futuro, ya no temía a la oscuridad. Había aprendido que, al final, no es la oscuridad la que nos define, sino nuestra capacidad para encontrar la luz dentro de ella. Capítulo 14. La fortaleza interior. A medida que avanzaba, la senda se estrechaba, como si el universo estuviera empujándome hacia una revelación final,
algo trascendental que debía comprender. Las sombras, que al principio habían sido mi mayor temor, ya no parecían tan amenazadoras. En lugar de esconderse entre los árboles, las sombras danzaban suavemente con la luz, una manifestación de cómo todo, incluso lo oscuro, tiene su lugar y propósito en el universo. En ese momento, comprendí algo profundo: la oscuridad y la luz no son opuestas, sino complementarias. Mi cuerpo parecía moverse solo, sin esfuerzo. Cada paso parecía estar dirigido por una fuerza invisible, una fuerza que me guiaba sin necesidad de pensamientos, sin dudas ni vacilaciones. Era como si cada uno de mis movimientos estuviera impregnado de una sabiduría ancestral que ya no requería justificación. Este viaje no solo había sido hacia el exterior, hacia un destino físico o espiritual, sino hacia el interior más profundo de mi ser. La voz que me había acompañado a lo largo del camino regresó en ese instante, pero esta vez, su tono era sereno, imponente. Lo que has buscado, lo que tanto temías, ya no está frente a ti. Lo que ahora enfrentas es lo que siempre ha sido: fuerza pura, infinita, atemporal. Has llegado al final del sendero porque has comprendido lo que muchos pasan su vida buscando sin encontrar. La sensación de estar en el lugar correcto me envolvía. No era solo el entorno lo que me decía esto, sino una claridad interior que desbordaba en mí como un río. Todo lo que había experimentado hasta ese momento había sido necesario para llegar aquí, a este preciso momento, donde comprendí que la fortaleza no se trata de resistir, de luchar contra las adversidades. La verdadera fortaleza radica en la aceptación, en permitir que lo que debe suceder fluya sin resistirse. Ahora que has aprendido esto, ya no te necesitas aferrar a nada más, continuó la voz, más suave pero profunda. Deja que tu ser fluya con la corriente de la vida. Ya no necesitas imponer control, porque la verdadera libertad está en soltar las riendas. La enseñanza de soltar, de rendirse ante lo que es, se me presentó como una epifanía. En la vida, había buscado el control en todo, tratando de evitar el dolor y el sufrimiento, pero ahora veía que la vida no puede ser controlada, no puede ser poseída. La única forma de ser verdaderamente libre era aceptar lo que la vida ofrecía, sin aferrarse a expectativas ni resistirse a lo que no se puede cambiar. El viento, que antes parecía un susurro lejano, ahora se sentía como una presencia tangible, como si fuera el aliento del mismo universo, susurrándome palabras de aliento, de aceptación. Los árboles alrededor de mí, altos y fuertes, parecían compartir la misma sabiduría, pues sus ramas se balanceaban con suavidad, sin esforzarse, simplemente siguiendo el curso natural del viento. De repente, una luz suave comenzó a emanar desde el horizonte, como si el sol, en su máxima expresión, quisiera reunirse conmigo, iluminar mi ser con toda su energía. Era como si el sol no solo iluminara el camino, sino también mi alma. En ese resplandor, sentí la presencia de algo más grande, algo eterno, que no podía describir con palabras. Era la energía misma de la vida, la fuerza vital que impregna todo ser vivo. En ese momento, me di cuenta de que había alcanzado la fortaleza interior, esa que no se basa en la lucha, sino en la comprensión. La paz que sentía no provenía de la ausencia de dificultades, sino de mi capacidad para aceptar cada dificultad como parte del todo, como una experiencia que debía atravesar para alcanzar una comprensión más profunda de mí mismo. La voz resonó nuevamente, aunque esta vez, su tono era diferente. El camino que has recorrido no ha sido fácil, pero has demostrado una gran valentía al enfrentar las sombras dentro de ti. Has comprendido que no son las circunstancias las que te definen, sino cómo eliges enfrentarlas. Lo que antes te parecía un obstáculo ahora se ha convertido en tu mayor maestro. Sentí que ya no había más que aprender de este lugar. El sendero que había seguido no solo me había mostrado la luz exterior, sino que me había guiado a la luz interior. Lo que había creído que era un proceso de lucha, de derrota y victoria, se había transformado en una danza suave de aceptación y comprensión. Era un momento de serenidad, de completa conexión con lo que soy y con el todo. De alguna manera, el universo, en su inmensidad, había creado este espacio solo para que pudiera llegar a comprender mi verdadero ser. Ya no había miedo en mí, no había juicio, solo una paz profunda que fluía desde el centro de mi ser, como un río que ya no necesitaba buscar su curso porque sabía que ya lo estaba siguiendo. Mientras la luz continuaba su ascenso en el cielo, yo me quedé allí, observando el horizonte. Sentí una gratitud profunda por todo lo vivido, por cada paso que me había llevado a comprender lo que soy y lo que puedo ser.
La fortaleza interior no era algo que se encuentra al final de un camino, sino algo que se revela en el momento en que se aprende a ver con los ojos del corazón. Finalmente, comprendí que este no era el final de mi viaje, sino el comienzo de algo nuevo. El camino hacia la liberación, hacia la paz interior, hacia la verdadera libertad, nunca termina. Es un proceso continuo de aceptación, de ser consciente de nuestra verdadera naturaleza, de estar en armonía con todo lo que somos y todo lo que nos rodea. Y mientras caminaba, con la luz iluminando mi ser, supe que, sin importar los desafíos que vinieran, siempre tendría dentro de mí esa fortaleza silenciosa, esa paz profunda, que me guiaría. Capítulo 15. El regreso a casa. Había llegado al final de un largo viaje, uno que no solo había implicado recorrer un sendero físico, sino también uno profundamente espiritual. Durante todo este tiempo, había sido acompañado por voces, luces y sombras, por enseñanzas que, aunque difíciles de aceptar en un principio, me habían transformado. La serenidad que ahora habitaba en mi corazón no era producto de la huida de mis temores, sino de una profunda integración de lo que había aprendido, aceptar el flujo de la vida, abrazar la oscuridad y la luz como una unidad, y encontrar en cada desafío la oportunidad de crecer. El paisaje ante mí se desplegaba, familiar y reconfortante. El sendero que había seguido estaba ahora claro y trazado, sin misterios ni engaños. No había más dudas, ni más temores sobre lo que estaba por venir. El horizonte ya no parecía un territorio desconocido, sino una continuación natural de lo que había vivido, una extensión del proceso que había comenzado dentro de mí. Al comenzar a caminar de regreso, sentí que el mundo a mi alrededor se había transformado. Los árboles, que alguna vez me parecieron sombras misteriosas, ahora me observaban con una presencia tranquilizadora, como si también ellos hubieran sido parte de mi viaje, como si me conocieran. Las flores, cuyas formas y colores había admirado sin comprender su verdadera esencia, ahora me hablaban con un lenguaje sin palabras, un lenguaje que solo podía ser entendido por el corazón. Una brisa suave soplaba a través de los árboles, y con ella, algo más parecía estar regresando. No era solo el aire, ni el frescor, sino una sensación de totalidad, de haber completado un ciclo. La sensación de estar alineado con el universo, de ser parte de un todo, ya no era solo una teoría, ni una lección aprendida, sino una vivencia palpable. Todo lo que había sido antes parte de un misterio profundo, ahora se revelaba ante mis ojos con la claridad de la comprensión total. La voz que me había guiado durante el viaje, esa presencia que había hablado cuando más la necesitaba, resonó nuevamente. Esta vez, su tono era suave, lleno de calidez. Has completado el viaje, no solo hacia un lugar, sino hacia tu ser. Has aprendido que la vida no es un desafío que deba ser superado, sino una experiencia que debe ser vivida. Has encontrado en tu interior la paz que buscabas en el mundo exterior. Ahora es el momento de llevar esa paz contigo, de compartirla con todo lo que encuentres a tu paso. El regreso no era un regreso en el sentido convencional. No se trataba de volver a lo que era antes, de recuperar lo perdido, sino de regresar con algo nuevo, una perspectiva renovada sobre todo lo que me rodeaba. La búsqueda externa había sido reemplazada por una exploración interna que me había llevado a descubrir algo más grande, algo que no dependía del mundo exterior. Sentí una profunda gratitud por cada paso que había dado, por cada obstáculo que había enfrentado, porque todos habían sido necesarios para que pudiera llegar a este punto. La transformación que había experimentado no solo había sido un proceso de comprensión, sino también de rendición. Ya no necesitaba aferrarme a mis antiguos miedos, a mis inseguridades. Los había dejado ir, uno por uno, como si fueran hojas secas llevadas por el viento. El sendero ahora parecía más familiar, y, sin embargo, algo en él había cambiado. Todo estaba más vivo, más vibrante, como si el mundo entero estuviera respondiendo a mi nueva forma de ser. La luz del sol bañaba cada rincón del paisaje, y en su resplandor, sentí una conexión profunda con todo, con los árboles, las montañas, el cielo. No estaba solo, nunca lo había estado. La totalidad del universo estaba conmigo, y en cada respiración, sentía esa unidad. La lección más profunda que había aprendido en este viaje era que la vida no está separada de nosotros, no está fuera de nuestro alcance. Todo lo que necesitamos para ser completos ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierto. No se trata de alcanzar un estado de perfección o de escapar del sufrimiento, sino de aceptar lo que somos, con todo lo que conlleva. La paz no es la ausencia de caos,
sino la aceptación de él. A medida que avanzaba hacia casa, la distancia entre mi ser interior y el mundo exterior parecía desvanecerse. No había separación, solo una continuidad natural entre lo que soy y lo que está a mi alrededor. Esta comprensión me llenaba de una sensación de ligereza, como si hubiera dejado atrás todas las cargas del pasado y estuviera caminando con una nueva ligereza, libre de las ataduras del miedo, la duda y la inseguridad. Recuerda siempre, dijo la voz, que el viaje nunca termina. Lo que has experimentado aquí es solo un capítulo de una historia mucho más grande. Siempre habrá más que descubrir, más que aprender. Pero ahora, sabes cómo hacerlo, con aceptación, con amor y con paz en tu corazón. Al llegar a la orilla de un río tranquilo, me detuve. Miré el agua que fluía suavemente, llevándose las hojas caídas y el polvo del camino. El río no se resistía, no trataba de cambiar el curso de su corriente. Simplemente fluía, como la vida misma. En ese momento, comprendí que mi propósito no era hacer que las cosas sucedieran a mi manera, sino permitir que la vida sucediera, confiando en que cada momento tenía su propósito. Miré al cielo, donde el sol comenzaba a ponerse. Su luz dorada bañaba el mundo, dándole un brillo suave y reconfortante. Sentí que había llegado al final de mi viaje, no porque hubiera alcanzado una meta final, sino porque había llegado a un lugar de aceptación, de serenidad. No necesitaba más. Ya estaba completo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, comprendí que el regreso a casa no era solo un regreso físico, sino un regreso al hogar de mi propio ser. El verdadero hogar no está en un lugar, sino en el corazón. Y así, con paz y gratitud, di el último paso en mi viaje, sabiendo que cada día, cada momento, sería una nueva oportunidad para seguir aprendiendo, creciendo y viviendo en armonía con el todo. Y así llegamos al final de este viaje transformador a través del entierro de las ratas, un relato que nos invita a reflexionar sobre el misterio de la vida, el sufrimiento y la paz interior. Cada paso del protagonista fue una lección, un recordatorio de que el camino hacia el entendimiento no siempre es fácil, pero siempre es profundamente enriquecedor. Si has disfrutado de este viaje, si alguna de las enseñanzas compartidas resonó en tu corazón o si simplemente te ha gustado lo que has escuchado, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale like al vídeo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo capítulo de Audio Mentores. Siempre tenemos contenido que te acompañará en tu crecimiento personal y espiritual, con historias y reflexiones que invitan a mirar más allá de lo evidente y descubrir lo que se esconde en lo profundo de nuestra existencia. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad, para que podamos seguir compartiendo este tipo de viajes con todos ustedes. Cada comentario, cada like y cada suscripción es una forma de contribuir a este espacio que busca ser un faro de luz en medio de la oscuridad, un lugar donde las enseñanzas más profundas puedan ser escuchadas y comprendidas por todos. Si tienes alguna reflexión, pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo. Me encanta leerlos y saber cómo estas historias y enseñanzas están impactando tu vida. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y evolucionar. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sigue caminando con el corazón abierto, buscando la paz en cada paso, y nunca dejes de aprender. Nos vemos en la próxima.